bueno, me tocó la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada y digo, voy a traicionar mi inconsciente y me voy a hacer de cuenta que estoy al lado de Angélica y de Randich sacándoles las cosas que ellos tenían que hablar, ¿cierto? Y digo, bueno, ¿de qué manera podríamos hablar de algo, de una acción autónoma de revisión de cosa juzgada que generalmente originó debates, peleas entre una y otra instancia en cuanto a la inclusión o no de determinados y cuáles conceptos y partiendo de la base de que íbamos a tocar aquel elemento sacrosanto que era para nosotros, que era como la autoridad de cosas juzgadas, ¿cierto? A nosotros que nos toquen cualquier cosa, menos la cosa juzgada, ¿cierto? Ya resolviste y resolviste, ¿cierto? Entonces que no te vengan con ese tipo de cursos. Si se te acabaron los recursos, no vengas a quejarte. Pero si nos ponemos en esta postura cómoda o facilista, evidentemente cuando observamos que esta cosa juzgada se dictó con desconocimiento de algún motivo, con dolo, maquinación, algún error esencial, etcétera, etcétera, vamos a ver que este principio de inmutabilidad empieza a ponerse en crisis, ¿cierto? Y esa es la idea. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Acá? Apunto y no hace. Sigo hablando. Eso no me cuesta. Nos quedamos sin pila, chicos. ¿Con este? Bien. ¿Qué pasaba con esta cosa juzgada? Vamos a ver ciertos antecedentes de la evolución de la cosa juzgada, solamente para mención, para culminar con el análisis del artículo que la contiene. En sus antecedentes veíamos de que no es invento nuestro de que la cosa juzgada tenía tanta importancia, de verdad, siempre la ha tenido. En los antecedentes que le refiero ahí, tanto en el derecho romano como en el derecho de verdad, del derecho medieval se llegó hasta la idea de que era la verdad legal, es decir, que lo que decía el juez era la verdad, ¿cierto? Es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente en un proceso civil en el cual nos acercamos a descubrir una verdad formal, como históricamente se sucedía, esa verdad era la que era aportada a las partes. Entonces no era una verdad real, era una verdad formal. Una verdad formal que, según que me la contaba, según de qué manera la producía, según qué pruebas me aportaba y según la capacidad que tenía ese litigante, era la verdad a las cuales el juez llegaba en su fundamento. Verdad que podía no ser verdad, ¿cierto? Sino verdad de la manera en que las pruebas te llevaron a decidir sobre esa verdad. Entonces esta locución que hablaba Escasia, que se las quiero leer porque demostraba la soberbia que en aquellas épocas se resolvía. Si a la cosa juzgada hace de lo blanco negro, origina y crea cosas. Fíjense, es la máquina de Dios esto. Transforma el cuadrado en redondo, altera los lazos de sangre y cambia lo falso en verdadero. ¿Cierto? Entonces llegamos a una idea de que no es que conformábamos una élite, sino que se sentían dioses. ¿Cierto? Sí, por eso. No somos nosotros, Lina. No somos nosotros. Bien, ¿qué decía Calamandrei con este aforismo? Y yo creo que era absolutamente cierto, y yo me voy a tomar un ratito para leerlo, porque en verdad nos da un cachetazo de la realidad. Dice, tan estudiado por los doctores hace hoy sonreír, de verdad que no hace sonreír, sino más bien, pensándolo bien, debería hacernos temblar, ¿cierto? Yo creo que sí. Nos saca del pedestal y decir lo que usted dice no es la verdad legal, sino la verdad que le pintaron. El juez tiene efectivamente, como el mago de fábula, el sobrehumano poder de producir en el mundo el derecho a las más monstruosas metamorfosis y de dar a los hombres apariencias eternas de verdades. Y porque dentro de su mundo sentencia y verdad deben en definitiva coincidir, pues si la sentencia no se adapta a la verdad, reducir la verdad a la medida de la sentencia, ¿cierto? Clarísimo. Calamandrei trata de bajarnos de ese pedestal y decirnos, señores, ustedes tienen que resolver conforme a lo que la verdad importa y no a la verdad que ustedes creen que es.
La cuestión está entonces en que esta cosa juzgada, que muchísimos autores la definieron y que terminamos por considerarla a que, sin perjuicio del beneficio que impone la existencia de una cosa juzgada, material, es decir, aquella que sea imposible de recurrir o porque se han agotado los recursos o no se utilizaron en debido tiempo, determinan la posibilidad de que ésta no pueda ser susceptible de ser modificada, ¿cierto? Lo que nos habla de los términos de inmutabilidad, ¿cierto? Inmutabilidad de la cosa juzgada, que en realidad no es inmutable porque la dictó un juez, sino porque no tenemos o no contamos con la posibilidad de reverla o de recurrirla, porque en algún momento esa cosa juzgada tiene que serlo, tiene que terminar de asumir el carácter de cosa juzgada. Si no, sería imposible, no existiría ningún sistema jurídico confiable que permita obtener la satisfacción de lo que yo le estoy pidiendo a través de esa pretensión al juez que me resuelve las cosas, ¿cierto? Entonces, como decía Palacio, esto de la cosa juzgada no es otra cosa que una cualidad de la sentencia. Una cualidad de la sentencia que se llega luego de un devenir, de un transitar de esa sentencia a través de aquellos recursos que el mismo Código de Procedimientos ha establecido y que me permite, frente a los recursos, a la interposición de los recursos que correspondan, llegar a tener o a contar o a dotarlo con esta cualidad inmutable, ¿cierto? De inmodificable. Sin embargo, aquella cualidad de inmutabilidad absoluta en algún momento se va a poner en crisis. Pero se va a poner en crisis no porque en realidad el sistema trata de ponerla en sí mismo en crisis, sino ante ciertos aspectos en los cuales esta inmutabilidad frente al escándalo jurídico que supondría mantenerla, necesitamos la posibilidad de correr a un lado la inmutabilidad a través de algún recurso o acción específica que tienda a despojar a esa cualidad que tenía de cualidad mala vida. Cualidad mala vida de inmutable de una sentencia que por ahí se hubiera tomado en consideración mediante un vicio de la voluntad. ¿Vamos? Bien. Entonces, ¿podré remover la cosa juzgada? ¿Esto de lo inmutable era inmutable? ¿O hay posibilidades de hacerlo? Evidentemente sí. Carneluti nos decía, admitía la revocatoria frente a sentencias cuya injusticia aparezca socialmente intolerable, hasta el extremo de excluir la inmutabilidad, señalando, por ejemplo, algunos de los supuestos: la colusión, el dolo entre las partes, un proceso fraudulento, etcétera, etcétera. Esa era la idea de entender que esta revocatoria de la cosa juzgada permitía, en ciertos momentos o en ciertos supuestos, evidentemente, de interpretación restrictiva, ¿cierto? Porque el sistema se asienta no sobre su mutación, sino sobre la inmutabilidad, a determinar la posibilidad de que podamos dejar de lado este aspecto de la sentencia, revocarla y permitir obtener una sentencia que no sea un escándalo jurídico, sino que se adapte a las necesidades y a la verdad que se busca perseguir con la obtención de esa sentencia. ¿Qué dijo la Corte? Ha dicho que la acción de revisión, que es de lo que estamos hablando, constituye un mecanismo excepcional con el fin de evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia, debido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de dictarse la sentencia, hubiera modificado sus resultados. Es decir, que la Corte empieza a tallar la idea de que la acción de revisión determina la existencia de algún elemento, vamos a decirlo así, de algún elemento que yo desconocía y que si lo hubiera conocido al momento de resolver, seguramente la sentencia hubiera sido de otra manera. Vamos entonces, vamos a dejar de lado este principio de inmutabilidad. Ahí les he puesto después, en esto quiero hacer un parate, hay un Word que no lo han, llevaron el crudo, ya mañana o pasada les va a llegar el fino más el PowerPoint. La idea es bajarlo y tratar de que todos tengamos la posibilidad de tenerlo, ¿cierto? No sé para qué, pero bueno, lo tendrán. Bien, ¿qué decía Peirano cuando hablaba sobre la posibilidad de remover la cosa juzgada? Dice, sí señor, usted encontrar la teoría de que solamente habiendo obtenido una sentencia por medio fraudulento yo pudiera
hacer a un lado esta inmutabilidad y declarar la nulidad de esa cosa juzgada, Peirano va más allá y dice, en realidad no podemos hablar solamente de maquinaciones fraudulentas, porque en ciertos supuestos las maquinaciones fraudulentas no son tal, sino que podemos hablar de cualquier otra circunstancia, ¿cierto? Objetiva, subjetiva, conocida o no, voluntaria o no, que hace que el juez determine en dictar una sentencia que no refleje la verdad de los hechos, ¿cierto? Entonces la califica como entuerto. Estamos preparando a ver de qué manera la comisión redactora trató de plasmar en la norma las ideas que han venido evolucionando en creación pretoriana. Bien, eso es. No es horario de leer la Corte. Bien, si hablamos de acción autónoma de nulidad o pretensión autónoma de revisión o acción autónoma de revisión de cosa juzgada, como lo tituliza la ley 9001, es decir, el código, etcétera, 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 podemos obtener una definición en el cual, como Hitters, que dice que es el ejercicio de un poder jurídico que se concreta y exterioriza en una demanda principal, que origina un proceso autónomo, ¿cierto? No es un recurso, mediante una decisión expresa y positiva, y declara la invalidez de un acto procesal ejecutado en un proceso ya fenecido, ¿cierto? Es decir, la condición sine qua non para el ejercicio de la acción es que el proceso se encuentre con sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada. ¿Estamos? Bien. La Corte Provincial también lo ha dicho, dice, el principio de la cosa juzgada cede en casos excepcionales, es decir, no hay una vía, no es otro recurso que permita resolver sobre la sentencia cuando el ordenamiento, visto en su totalidad, no puede aceptar una solución irracional y lógica que choca decididamente contra hechos indiscutidos y principios jurídicos mayoritariamente aceptados, ¿cierto? En realidad es una no sentencia, o es una sentencia con solamente un ropaje formal de sentencia, pero que determina la incoherencia y la injusticia de la misma al resolver el caso planteado. ¿Por qué razón el Código incorpora la acción autónoma? Hay muchas razones, entiendo, que fueron las razones motivadas por la comisión redactora para incorporar y sistematizar lo que recién había dicho Sebastián, no solamente a la acción autónoma, por un lado, y al recurso de revisión que existía, ¿cierto?, conforme a la normativa procesal de Podetti. El antecedente, acuérdense que esto es creación jurisprudencial. El leading case es Campbell Davidson contra Provincia de Buenos Aires en el año 71, que generalmente no se encontraba legislado, pero sí tenía un soporte constitucional. La mayoría de los constitucionalistas hablaban o propendían en que esta acción autónoma era necesaria o existía la posibilidad de plantearla frente al escándalo jurídico que suponía sostener lo insostenible, que era una sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada, pero que no era sentencia. Así también lo dijo el Congreso Nacional de Derecho Procesal. Segunda motivación, la comisión redactora entendió que había que adecuar, con buen tino, la normativa procesal, ¿cierto? Por eso estamos hablando de que el mundo para nosotros comenzó dos veces. Adecuar la normativa procesal a las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial, de los cuales saben que el Código Civil y Comercial trae algunas disposiciones de carácter procesal, ¿cierto? Permitidas, ¿cierto? Permitidas incluso por doctrina inalterable de la Corte de la Nación. Entonces nos encontramos con la idea de que teníamos un código de procedimiento moderno en su época, pero hoy un poco atrasado con respecto a las disposiciones de un Código Civil y Comercial que venía arrasando con todo, y tratar de adecuar estas normas procesales a las normas procesales que nosotros teníamos en el Código de Rito. Entonces, frente a este panorama, la comisión trata de incorporar o de legislar esta acción autónoma de revisión de la cosa juzgada frente a supuestos específicos que la misma ley lo establece, el mismo Código Civil lo establece. En un primer lugar, en el artículo 1780, no sé si se acuerdan, las relaciones entre la acción civil y penal, ¿cierto?, y la inmutabilidad de la cosa juzgada, principalmente porque el Código establece la posibilidad de la acción de revisión en ese artículo, en el 1780, y también, a continuación, cuando habla sobre los plazos de prescripción, en el 2564, inciso F, determina el plazo de prescripción de la acción autónoma de revisión.
Es decir, que si nos dicen que la acción de revisión procede, si nos están estableciendo un plazo de prescripción de que procede y nosotros tenemos que adecuar nuestro código de procedimiento al Código Civil, era una verdad de perogrullo de que necesariamente teníamos que contener dentro del articulado una norma de carácter procesal que atienda a satisfacer esta existencia de esta acción autónoma. Bien, entonces, ¿qué hace la norma? Va a respetar los lineamientos de la doctrina y jurisprudencia en cuanto al objeto, finalidad, y va, como dijo recién Sebastián, a subsumir dentro de esta gran acción no solamente la acción autónoma de creación pretoriana, sino también al recurso de revisión que se establecía como un recurso efectivo dirigido exclusivamente ante la Corte Provincial. ¿Qué dice el artículo 231 del Código? La acción autónoma de revisión de la cosa juzgada tiene por objeto hacer posible un nuevo examen de conocimientos de procesos finiquitados por sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada, es decir, la condición sine qua non para el ejercicio de esto como requisito de admisibilidad sería determinar que esta sentencia ya es inalterable y no puede ser objeto de recurso alguno, con el fin de reparar los agravios que no pueden ser subsanados por otra vía judicial. Es decir, la idea de que no sea dentro de un abanico de opciones la acción autónoma, sino que sea la única posibilidad que tengamos de revisar la justicia y la verdad de esta sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada. Remitiéndose o ratificando esta admisión con criterio restrictivo que viene desde la Corte de la Nación, de la Corte Provincial en reiterados fallos de acción autónoma. Tanto en Puebla, en Sales, en Salvatierra se habla sobre la admisión con un criterio restrictivo. ¿Qué caracteres tiene? Es autónoma, evidentemente, ¿cierto? Si tenemos que la condición es que existe un proceso finiquitado, no podemos hablar de que su carácter tenga una naturaleza incidental, porque si se cerró todo tipo de posibilidad de discusión en ese proceso cerrado, evidentemente esta acción no puede tener el carácter de accesoria o de incidental de esa acción. Por lo tanto, genera una nueva instancia, distinta a la que se pretende destruir, ¿cierto? Distinta a la que se pretende destruir. Es un proceso de conocimiento pleno, evidentemente. Es por eso que hoy, como vamos a ver después, el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, me salió, determina la posibilidad de que se esté frente a un conocimiento pleno, ¿cierto? Con una gran innovación, diferente a medios extraordinarios de cancelación de la cosa juzgada, ¿cierto? Estas dan las características generales, pero fíjense que acá, cuando hablamos diferente a los medios extraordinarios, recurso de rescisión, revocación o revisión, tenemos la particularidad que nuestra norma, ¿qué hace? Incorpora el recurso de revisión dentro de la acción autónoma. ¿Vamos? Y es subsidiaria por cuanto al éxito de su articulación depende, evidentemente, de la inexistencia de otra vía que sea más idónea, ¿cierto? Tenemos que establecer de que no exista ninguna otra posibilidad de atacar esa sentencia. ¿Qué pasó con la competencia? Que lo dijo Sebastián y que por ahí me permite a mí ser mucho más rápido. Varios antecedentes. Yo creo que, es más, durante todas sus épocas fue un debate doctrinario y jurisprudencial, yendo y viniendo la pobre acción de nulidad de los juzgados a las cámaras, de la Cámara a la Corte, de la Corte a la Cámara, de la Cámara al juzgado. Y no era por una cuestión caprichosa, era porque verdaderamente, como decía Giannini, existía una variedad de soluciones, ¿cierto? Y cada una tenía su justificación o su fundamentación. Así algunos hablaban sobre que era competente el mismo juez de la causa que dictó el entuerto, algo que generalmente la jurisprudencia mendocina no lo aceptaba, ¿cierto? Varios autores entendían de que, salvo dolo del mismo juez o prevaricato del mismo juez, era mucho más económico, el principio se cumplía con el principio de inmediación, no tanto esfuerzo, conocimiento previo de la causa, determinaban de que estuviera bueno, que fuera competente el juez que hubiera dictado ese pronunciamiento impugnado. Cuestión jurisprudencial que no fue aceptado por lo menos en la jurisprudencia mendocina. La segunda era la intervención del juez en razón del turno de acuerdo a las reglas generales de la competencia, ¿cierto? Es decir, el juez civil, el juez que corresponda, conforme hoy no hablamos de turno, o si hablamos de turno de la manera sistematizada por las mesas de entradas,
determinaban la fijación de la competencia a través de un juez del mismo grado y turno de aquel que dictó la sentencia impugnada, ¿cierto?, de primera instancia, ¿cómo se llama? En tanto y en cuanto no fuese aquel juez que dictó la sentencia que se pretende anular, ¿cierto? Esto es lo que dijo Salvatierra, ¿cierto? Hay un plenario de la Corte Provincial, el plenario Salvatierra, que determina que frente a ese tipo de planteos, quien corresponde intervenir era el juez en turno, que no fuese el juez que dictó la resolución. Tercera opción, que en realidad no estuvo muy reconocida en el ámbito provincial, ¿cierto? Y que fue originariamente dictada por la Cuarta Cámara Civil en no era Macri, pero era Masi creo que era, que hablaba sobre la competencia originaria de los tribunales superiores para entender en dicha causa. La crítica que se le hacía es que los tribunales superiores no estaban para resolver en única instancia, estaban para otro tipo de menesteres, para resolver recursos extraordinarios, que no podían incorporar a su trabajo, a su labor, la sustanciación de un proceso ordinario. Estamos hablando, en esto había de acuerdo, que el proceso es un proceso de conocimiento pleno, ¿cierto?, con producción de pruebas y todo lo demás. Entonces, los críticos a esa opción válida, por cierto, entendían de que las cortes provinciales no deberían intervenir, ¿cierto? Pero es una cuestión de decisión de política judicial. ¿Qué dijo la norma? La norma abandona a Salvatierra, deja que los jueces de primera instancia no intervengan en estos procesos en los cuales se persigue la anulación y asume plena competencia. Asume plena competencia con todas las consecuencias que ello importa, ¿cierto? Porque el conocimiento tendrá que ser pleno, las audiencias tendrán que celebrarse ante el juez de la Corte, ¿cómo se llama? Como si fuera un juez de primera instancia. ¿Estamos? Lo que está bastante bueno porque hay cierta movilidad, evidentemente hay la asunción de un verdadero protagonismo, la entidad o la dificultad con la que nos presentamos es bastante severa, ¿cierto? Porque estamos pretendiendo anular una sentencia pasada autoridad de cosa juzgada. Entonces está bueno, creo que está bueno, de que en estos casos asuma plena jurisdicción la Corte y diga, yo soy la que va a intervenir en este caso como un criterio excepcional de resolución. La cuestión está en cuanto a la posibilidad de recurrir, ¿cierto? Que ahí estamos en el fiel de la balanza. Entonces, ¿qué dice? La Suprema Corte deberá rever la sentencia y en su caso declararla irrita, anulando el proceso originario y sin solución de continuidad. Sí, pero no le alcanza con esto, es decir, no solamente anula, sino que dice se resolverá sobre el fondo del asunto, es decir, que no hay un reenvío. La misma Corte anula, la misma Corte resuelve conforme a la verdad de los hechos, sacado el entuerto que obstaculizaba la procedencia de la acción. Bien, ¿cuál es el trámite previsto por la norma? La doctrina entendía entonces que resultaba propicio que la discusión que versaba sobre la validez de la cosa debía tramitar por un proceso de conocimiento pleno, ¿cierto? Esto lo habíamos dicho que era la nota característica de este tipo de acciones, ¿cierto? Entonces, la norma en estudio, el 231, necesariamente tenía que reconocer y tramitar de que el proceso fuera de conocimiento pleno, ¿cierto? Y así lo hizo. Entonces, donde puede debatirse concepción que ha seguido la Corte al determinar que este proceso tendrá que hacerse por un proceso de conocimiento como se ha legislado en nuestra codificación. El objeto es de lo que venimos hablando, de cosa juzgada irrita, es decir, aquella que atenúa el valor de la cosa juzgada material, siempre y cuando haya existido algún tipo de entuerto, como solía llamar Peirano, pero agregándole ciertos y determinados supuestos, ¿cierto? Es decir, no solamente tomando la concepción procesalista del tema, sino también relacionándolo y adecuándolo a la normativa del Código Civil y Comercial que me permitía obtener una sentencia revisora en ciertos supuestos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un objeto distinto. Es lo que hizo la normativa. La primera, la acción procede por adolecer de sentencia de vicios esenciales, por ejemplo, un proceso fraudulento simulado. En los casos receptados del Código Civil y Comercial, sin mención específica cuál caso sería
el del Código Civil y Comercial. Creo que le pegué, por ahí capaz que hay otro. Y por los motivos enumerados en el 144, inciso 9 de la Constitución de Mendoza, que es lo que recién nos hablaba Sebastián, de que aquel recurso de revisión que estaba previsto en el Código de Procedimiento hoy se encuentra subsumido como una causal que pretende, que se incluye dentro del objeto de esta acción. Estamos en una acción autónoma que además subsume un recurso de revisión, ¿cómo se llama?, legislado con anterioridad. Toda una innovación. Primer presupuesto, el vicio, ¿cierto? Habíamos hablado recién de que adolece de vicios. Entonces, cuando adolece de vicios, lo que veníamos hablando recién, no solamente frente a la construcción de un vicio de la voluntad, un dolo, fraude, maquinación, error esencial, evidentemente, va a determinar la procedencia de la acción, sino cualquier acto jurídico, cualquier vicio que tenda a entorpecer la normalidad de ese acto jurídico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conseguimos o seguimos la teoría de la concepción de que el acto jurídico procesal es un acto jurídico. Entonces tiene que estar sometido al régimen de la nulidad de los actos jurídicos, por las particularidades además de haberse obtenido ese acto jurídico por la voluntad viciada de quien tiene que emitir, ¿cierto?, como acto de voluntad de poder ese acto jurídico especial, ¿cierto? El juez, ¿cierto? El juez que erró, el juez que lo indujeron por una maquinación fraudulenta o existió un error esencial o un error justificado, como es el antecedente de Puebla, determinan la modificación de la acción autónoma. Segundo supuesto, los casos previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Habíamos dicho recién de que el Código incluía dentro... Sí. Sí. Con fallo de corte. Voy a ir por acción autónoma declarativa de nulidad de la cosa juzgada írrita ante la misma Corte, que es el único tribunal que va a responder, es decir, que es una cuarta instancia ante la Corte. Primero, no sería una cuarta instancia ante la Corte, no es... En realidad, fíjate que es una única instancia, no es una cuarta, sino es la primera y única. Con el razonamiento que hemos venido desarrollando, de que no es el mismo juez, sino que va a ser la Corte quien va a tener competencia originaria, en esa acción va a ser la Corte, dictada una sentencia, agotadas las vías recursivas, la Corte confirma, rechazando el recurso extraordinario contenido en la inconstitucionalidad y la casación, no tenemos revisión, voy por acción autónoma declarativa ante la Corte. ¿Ante la misma Corte? Sí, absolutamente. Acordate que dentro de las funciones que establecíamos, dentro de las posibilidades de la competencia, pues fíjate que la distribución de las competencias, como habíamos dicho, incluso se pregonaba la competencia del mismo juez que hubiera dictado el entuerto. ¿Cierto? Entonces, vos le decís que no. Yo te digo que sí. Y yo te digo la situación particular. Sí, en el caso de que, aunque la Corte haya dictado esa resolución rechazando esa casación o esa inconstitucionalidad, sí es el único tribunal autorizado para que plantees la acción autónoma. ¿Cierto? No es una cuarta instancia porque la instancia se desprende de la otra, porque la discusión que vos hacías en los recursos estaban frente a un proceso viciado o una sentencia viciada. El objeto de esta acción autónoma difiere de esos porque vos no estás recurriendo a esa sentencia, sino que estás diciendo que esa sentencia está viciada. ¿Por qué? Por consorcio doloso. Habrá que ver si en el caso denunciás una maquinación fraudulenta al propio juez, tendrá que el juez apartarse de la causa y designarse tribunal de conjuez. Sonamos los camaritas. Mirá, recién lo estoy pensando. Pero es así. Pero no es una cuarta instancia. Es una instancia absolutamente distinta. Sí, pero es que eso pregona la posibilidad de que sea ante la misma Corte. Seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Yo entiendo tu postura, pero la cuestión es que ver en que vas a generar un nuevo debate y el debate no lo vas a generar sobre el motivo por el cual llegaste a esa sentencia,
o la discusión que verse sobre la responsabilidad civil que pueda suscitarse, sino de que obtuviste una sentencia por medios fraudulentos, que no tiene nada que ver si el vehículo venía por la derecha o la entidad de los daños. No agoté la vía de recursos, no agoté el recurso extraordinario, porque o no me habilitaba la sentencia a ir en recurso extraordinario. Voy lo mismo por acción autónoma ante la Corte. Habrá que ver si concebiste. Ojo que si vos no tuviste posibilidades de recurso, es que no recurriste. O sea, si desertaste los recursos y consentiste, ojo que no tenés posibilidad de la acción autónoma. Por supuesto, pero frente a las partes. Estamos hablando de frente a las partes. No estoy hablando de frente a terceros. Eso sí te lo entiendo. No habiendo votado los recursos. Sí. Y sí. Sí. La cuestión está, como decís vos, sí, frente a un tercero, sí. Porque ese tercero no tenía posibilidades de recurrir. Ahí sí. Bien. ¿Qué resulta innovación en el 1780? Vuelvo al 1780. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Se quieren ir? No sean mal. ¿Vos me estás gastando? Bueno, dale. No te escucho, Marité. Te paso el... Parate. Qué linda la nena. Ay, perdóname. Me parece que la remisión genérica no está muy bien, porque bueno, está en la última parte que sí es lo de la maquinación fraudulenta y todo eso, pero la primera parte es a lo mejor un documento que después no influye en nada, entonces vos vas a tener una acción autónoma de nulidad con un nuevo proceso de conocimiento respecto a un montón de pruebas que vas a sustanciar en la corte, donde, ¿me entendés? Y después hay otro caso del 144 inciso 9, Laurita, que tampoco me parece que la remisión genérica camina, porque es este de cuando la sentencia firme recayese sobre cosas no pedidas por las partes o omitiese resolver sobre algunos capítulos de la demanda, contestación o reconvención. O sea, ahí es como de otro recurso, digamos, entonces es como si fuera un extraordinario común cuando en la apelación no se trató, ¿me entendés? O sea, yo no puedo hablar, yo lo que sí puedo es plantear alguna cuestión por el artículo, pero yo te estoy diciendo cuál es la delimitación del objeto. Si la delimitación del objeto determina como subsumido el recurso de revisión por el 144 inciso 9, cada una de las condiciones que establecía el 144 inciso 9 para la Constitución mendocina son pasibles de ser revisados a partir de la acción autónoma. Habrá que pretender la declaración de inconstitucionalidad de la misma, ¿cierto? No me cabe decirlo ahora. Bien. ¿Qué habla el 1780? El Código Civil y Comercial habla sobre la posibilidad de revisión cuando yo dicto una sentencia civil, ¿cierto? Y posteriormente, primer supuesto, se dicta una sentencia penal condenatoria o no se dicta sentencia porque se ha sometido a la dilación indefinida un procedimiento que yo, como lo justifico en una teoría objetiva, por ejemplo el daño, no necesito del procedimiento penal. Entonces, principio establece, conforme al cual, pese a la preeminencia de la cosa juzgada penal sobre la civil, una vez firme la decisión en esta última jurisdicción, ¿cierto? Cuando la sentencia civil yo la resuelvo de esa manera, la decisión punitiva posterior dice no tiene efectos, ¿cierto? Lo que resulta lógico, pues ya que si me permite dictar una sentencia civil, si después necesariamente tengo que esperar a las resultas de la sentencia penal, será inocuo de que yo dicte una sentencia civil. Bien. Entonces, lo que sí resulta una innovación es la excepción que la misma norma consagra y que habla, exceptos, dice en el caso de revisión. ¿Cierto? Lo que abrió la posibilidad de decir, bueno, dentro de lo revisable, ¿cierto? Sin perjuicio que no haya entuerto, están aquellas sentencias que son dictadas conforme a las condiciones de la norma, ¿cierto? Toda petición de parte interesada siempre es así. Dice, procede en el primer supuesto cuando la sentencia penal anterior, ¿cierto? Tengo sentencia penal, dicto la sentencia civil, pero la cuestión es que la sentencia penal posteriormente es revisada y modificada en cuanto a sus condiciones o extensión, ¿cierto? Evidentemente que no toda decisión que trastoque en el derecho penal o en la parte penal nos va a influir directamente contra nosotros, sino que habrá que ver aquella que
extreme o se expida sobre extremos relevantes y que modifiquen las condiciones que yo lo tuve en cuenta. Por ejemplo, que no existe un hecho. ¿Estamos? Entonces yo estoy condenando incluso por responsabilidad civil a un propietario de un vehículo y el hecho no existió. ¿Estamos? Entonces ahí sí podría ser objeto de revisión. Y si es inmutable la sentencia civil si el dictado de nuevas decisiones en sede punitiva se vincula con la modificación de la legislación penal, ¿cierto? Evidentemente que si en la legislación penal existe, por ejemplo, la modificación de un tipo penal que se declaró extinguido, ¿cierto? Y la sentencia civil se justificaba sobre esa sentencia en aquel momento, sobre aquel tipo, ley penal más benigna no significa ley civil más benigna. Entonces determina que esta sentencia resulta inmutable. Segundo supuesto, determina la procedencia de la revisión del decisorio civil cuando su dictado fue realizado pese a la existencia de una acción penal en trámite. Estamos acostumbrados, y esto no es para pegarle a los muchachos de penal, de que las sentencias en los procesos civiles caminan mucho más rápido, y ahora van a caminar mucho más rápido, esa es la idea, que las sentencias penales. Entonces se encuentran los jueces de primera instancia con decidir que le están pidiendo un auto para sentencia y en la sentencia penal recién se están despertando y todavía no elevan la causa a juicio. ¿Qué hacemos cuando la persona está pidiendo, por favor, que le saquen una sentencia por lo menos para sufragar los gastos que tuvo que ocasionar por la incapacidad que tiene? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿podemos dictar la sentencia civil? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Nuestras fiscales, si es que acá está alguien del Ministerio Público o somos todos del Poder Judicial. ¿Qué hace acá? No, es cierto que estaban invitadas. Nuestras fiscales, que muy buenas son, evidentemente propician la idea de dictar las sentencias civiles cuando ven que evidentemente los procesos penales parecen la bella durmiente. Entonces lo habilitan al juez a dictarlo. ¿Qué pasa? Dice, por resultado de aplicación del caso, un factor objetivo de atribución, podemos hacerlo. La sentencia penal posterior es contraria a los presupuestos tenidos en cuenta por el 1777. ¿Cierto? Es decir, el sindicado como responsable no participó en el hecho ilícito. Es decir, es lo que veníamos hablando. ¿No participó? ¿Podemos revisarla? Sí, evidentemente la podemos revisar. A través de esta acción. Uy, se me acabó. Se acabó la nafta. Ahí está. Tercer supuesto, la incorporación del recurso de revisión. Venimos charlando de este recurso de revisión. Con Marité nos vamos a tomar un mate mañana. Incorpora como capítulo especial la acción autónoma de recurso de revisión que el legislador del 155, fijándose al igual, ojo, fijándose al igual que en el recurso a las causales previstas por el 144, inciso 9. Yo sé que es criticable, Marité, porque hay supuestos en los cuales no sería pasible la acción autónoma de revisión, y yo te entiendo y yo comparto con vos la postura. Pero la técnica legislativa utilizada es tratar de subsumir este recurso en esta acción, y por ende abre el abanico, me imagino, o veremos en determinados casos planteados, cuando la Corte Provincial asuma su jurisdicción, si va a determinar que aquel documento que no era esencial para la dilucidación de la causa va a permitir revisar una sentencia pasada a autoridad de cosas juzgadas. ¿Cierto? Pero hoy, en el día de hoy, y presentada la norma así, hoy por hoy la acción autónoma va a caminar en la medida en que los supuestos se subsuman dentro de este recurso de revisión. ¿Cierto? Les puse algunos ejemplos Hitter que determinaba, después lo verán ustedes con las causales previstas por el 144. No era tarea fácil esto. No era tarea fácil. Imagínense que el legislador tuvo, o la comisión redactora tuvo que hacer equilibrio entre tres normas: la norma proyectada, el Código Civil y el recurso de revisión, ¿cierto?, del Código Procesal, que a la vez tenían las causales en la Constitución mendocina. ¿Estamos? No es tarea fácil tratar de hacerlo, ¿cierto? Porque tenemos dos manos nomás y no somos equilibristas. Bien. Prescripción de la acción. Uno de los temas que motivó la incorporación del recurso de revisión, que es el 2564, inciso F. Incorpora al Código Civil y Comercial de la Nación el plazo de prescripción de la acción autónoma de revisión. ¿Cierto? Un plazo cortito, de 1 año, a contrapelo, criticable si ustedes quieren,
de lo que venía diciendo la jurisprudencia, la doctrina, que en realidad habían algunos que se ponían de acuerdo y otros no, porque algunos hablaban de un plazo decenal, 40-23, del Código Civil, otros hablaban de un plazo bianual, por el hecho de que estamos sustentándolo en una acción de nulidad. Hoy el Código Civil establece un plazo de prescripción de 1 año, ¿cierto? Resultando solo aplicable a la referida acción. Lo que sí no prevé el desacuo del plazo prescriptivo, ¿cierto? Esto es como agrego. Entonces, ¿cuál va a ser el problema o la madre del cordero? La primera presentación que va a hacer el demandado contra la autoridad de cosas juzgadas es el planteo de la prescripción, ¿cierto? Bien, según algún motivo o según mi humilde parecer, tenemos que distinguir, porque el Código Procesal lo distingue de distintos supuestos. No podemos hablar de desacuo frente a aquella sentencia penal posterior que me destruye el fundamento por el cual yo había dictado una sentencia civil, en las cuales la conozco a partir de su dictado y que evidentemente va a generar el desacuo anual, de aquellos frente a los otros supuestos subsumibles en el recurso de revisión o acción autónoma de maquinaciones fraudulentas, de que el testigo falseó, de que el documento importante no lo conocíamos, ¿estamos? En cuyo caso el desacuo en ese supuesto será a partir de la toma de conocimiento, ¿cierto? Es distinto. No puedo decir que la sentencia penal la conocí recién ahora, que no la sabía, sino que se presume conocida a partir de su dictado. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sustanciación, sentencia, efecto, y nos vamos por hoy. Hablamos de sustanciación, dijimos, como lo dice el Código, como lo decía la doctrina, a un proceso de conocimiento pleno. Por lo tanto, y esta es toda una innovación, y me va a encantar verlos, cuando los miembros del Tribunal Superior, asumiendo estos caracteres de oralidad, tengan que asumir, ¿cierto?, en este proceso, tanto las audiencias iniciales y las audiencias finales que están previstas en el Código. Vamos, es una función, una asunción de jurisdicción con todas las letras. El procedimiento pleno tendrá que ser llevado a cabo por un miembro del tribunal, que ellos designen, ¿cierto? En cuyo caso, obviamente, cuando designe uno solo, que generalmente es el presidente de la sala, determinará que puede ser objeto de recursos declaratorias o de reposición, solamente, pero cuando hablamos de audiencias orales, como es un tribunal colegiado, se ríe. Quien tendrá que tomar las audiencias va a tener que ser el tribunal colegiado, y no se rían. La Corte. Muy bien. ¿Estamos? Tanto sala, tanto audiencias iniciales. Está bien, está muy bien. Es la idea. ¿Qué efectos tiene la sentencia de este proceso? Acuérdense que esto, refrendando lo que decía Jorge, el doctor Nanclares en la clase pasada, esto es todo un desafío y el desafío es de todos los operadores jurídicos, ¿cierto? Evidentemente la Corte, que es la cabeza de nuestro Poder Judicial, es la que evidentemente es la que tiene que llevar las riendas, entonces, y nosotros acompañar, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. ¿Qué efecto tiene la sentencia? Lo dice el mismo artículo, el inciso 5 establece que la Suprema Corte de Justicia deberá rever la sentencia, en su caso declararla irrita, anulando el proceso originario y sin solución de continuidad, dictar la nueva sentencia, ¿cierto? Es toda una innovación. No estamos hablando de reenvíos, no estamos solamente hablando de una sola declaración judicial, sino que involucra 2 declaraciones judiciales distintas e independientes por parte del juez, de parte de la Corte provincial, una declarando la nulidad por los supuestos previstos en el 231 y otra fallando conforme a derecho de la sentencia anulada, ¿cierto? Esto es muy importante que lo distingamos. ¿Qué recursos? Como estamos ante la Corte, 2 recursos nomás. Aclaratoria y el extraordinario. No habría otro recurso que puede darse. ¿Estamos? ¿Cuáles son las conclusiones? A mi parecer, su regulación no entorpece la posibilidad de fijar las ventajas que permiten contar con un marco jurídico adecuado. Dijimos que esto era creación pretoriana, que se avalaba aún sin regulación legal, pero no está mal que lo regulen. Evita desgastes jurisdiccionales que otrora en el tiempo se suscitaron en cuanto a la competencia, ámbito de aplicación, etcétera, ¿cierto? Se acabaron las peleas entre los jueces de primera instancia, Cámara y Corte en cuanto a quién era competencia. O sea, las peleas se acabaron con Salvatierra, ¿no? O sea, nos metieron en plenario y nos quedamos calladitos.
Y permite además armonizar las disposiciones que contienen el Código de Procedimientos fijados y en el Código Civil y Comercial. Yo tomo lo que dice Marité, es importante, sos mi amiga, yo sé que lo haces de buena onda, a mí me encanta que seas así, me encanta que me peleen porque me encanta pelear, pero yo todas las dificultades que vos observás me cortaron, me quisieran, todas las disposiciones que vos me hablás, son todas las dudas que uno le genera esta cuestión. Yo lo entiendo esto, yo lo entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, se las leo, así nos vamos. ¿Qué dice Butera? El dolor y el error son los principales enemigos de la verdad. Consecuentemente, una sentencia que no sea la expresión de la verdad es una sombra vana y es necesario suprimirla porque es una cosa amenaza y un daño en la vida jurídica. Estamos hablando de una sentencia, no de otra cosa. Por eso que la ley admita cancelar una decisión que ha asumido ilegalmente la verdad, de la cual debe ser la íntima y genuina expresión, y sustituirla por otra que procure al interesado el bien al cual aspira, nada tiene de irracional. Entonces, la idea es que vean que este recurso de revisión que otrora legisló el Código de Procedimientos o se incorpora como norma procedimental frente a esta acción autónoma de revisión nueva, una nueva modalidad, una nueva forma de ver las cosas, un mayor activismo judicial y principalmente el actor principal, que es el que ha tomado la posta con respecto a este, que es la Corte. Muchas gracias.